Estamos acá en Planta, Inclán. Agradecemos el espacio e invitarnos. Nos encontramos en el conversatorio de raza y ficción, un espacio donde estamos juntándonos a pensar, hablar sobre acciones, pensamientos y encontrarnos a debatir sobre lo que es el racismo estructural en Argentina. Mi nombre es América y soy parte del colectivo Identidad Marrón. Acá está mi compañero Joma, también integrante de Identidad Marrón, y nos encontramos con César, cineasta y poeta argentino. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Bueno, nos pueden presentarse, contarnos un poco más sobre cada uno. Le doy el honor, compañero. Acá bueno, tomo la palabra. Mi nombre es Alejandro Mamani, pero me dicen Joma. Soy abogado, trabajo temáticas de derechos humanos, trabajo temas de tecnología. Y particularmente, no estamos acá para hablar de eso, sino para tratar un poco sobre bueno, el racismo o no racismo que existe en nuestra sociedad y cómo nos atraviesa eso en nuestro contexto particularmente. Identidad Marrón es una organización que se dedica a visibilizar y problematizar el racismo estructural en Argentina. Es un planteamiento desde el sur global, es una respuesta hacia la invisibilización del racismo que existe en América Latina y tengo el honor de formar parte de ella junto a mis compañeros y compañeras. Bueno, siempre es difícil autopresentarse, pero soy César. Lo más importante en esta velada para mí como presentación es el lugar de donde soy, de donde vengo, de donde nací, que es la Villa Carlos Gardel y que siempre ocupó en el imaginario, por lo menos de la cercanía vecinal, un lugar de negritud, ¿no? Ahí viven los negros o las negras, y es un espacio oscuro y es un espacio vacío a todo nivel, ¿no? Desde lo simbólico y en lo concreto. Un GPS te hace esquivar el barrio por una zona peligrosa y vos, el Google Maps o la aplicación que sea, el barrio que tiene calles, pasillos, como cualquier barrio, es todo una masa uniforme de un solo color, ya a nivel de mapas, ¿no? Entonces sí, me parece que la iniciativa de este encuentro es no solo interesante, sino que necesaria también, sino que parte de una cuestión con el tiempo, ¿no? Para mí, que es decir, era hora que se empiecen a hablar ciertos temas, no porque no se hablaban antes, se hablaron toda la vida, pero bueno, sabemos que hay algo que hace que algunos temas, depende mucho de la época, depende mucho de muchos factores, hace que un tema que quizás circulaba solo en algunos ámbitos, de golpe pega un escape, una salida y bienvenido sea eso. Para mí creo que hoy se está hablando en Argentina de racismo con todas las letras, ¿no? Por decirlo de una forma bien simple. Eso para presentarme. Después trabajo con las imágenes desde distintos lugares, desde el cine, desde la poesía, desde la fotografía, la pintura, pero eso creo que no es lo importante hoy. Bueno, desde Identidad, una de las propuestas que siempre hablamos o que llevamos al debate o a cuestionar a distintos espacios, tiene que ver con esta cuestión también de bueno, cuánto también opera el racismo estructural en nuestro país y cuánto tiempo, de alguna u otra manera, se generó como una capa invisible en una Argentina blanca que no se asume racista. Y siempre llevamos como el ejemplo del caso de George Floyd, ¿no? Una situación de racismo que pasó en Estados Unidos y un país del norte global donde se habla mayormente de racismo,
hacia las personas afroamericanas, afrodescendientes, y cómo repercute eso en nuestro país y cómo llevamos a cuestionar de dónde opera el racismo con respecto a los sujetos que habitan hoy por hoy, ¿no? El territorio argentino. Y una de estas cuestiones que como que vamos desglosando tiene que ver con, bueno, quiénes son los negros, ¿no? Quiénes somos las personas negras que habitamos este territorio y bajo qué estructuras, de alguna otra manera, nuestro racismo se asocia a un racismo que es más del norte global, pero que en realidad nuestra propuesta es siempre pensarlo desde el territorio latinoamericano y argentino. O sea, claramente el racismo no opera de la misma manera en Estados Unidos que opera en Argentina, ¿no? Y bueno, y Joma, con mi compañero, nos encargamos de hablar mucho de esas claves o esos microrracismos en los cuales a veces se necesita poner de ejemplo porque hay una naturalización con respecto a hablar sobre estos temas que se dan por asumido que es eso, ¿no? Como, bueno, somos negros, somos los negros de alma, los negros de mierda, pero de alguna otra manera hay un trasfondo en eso, ¿no? Y bueno, Joma nos puede contar. Primero, no dijiste que eras artista, Ame. Ah, perdón, no me presenté. ¡No, Ame! Muy mal eso. Bueno, mi nombre es América, me presenté, me dicen Ame. Soy artista visual, soy docente de artes visuales, trabajo en villas y barrios del sur y tengo un trabajo territorial que abarca siempre desde una educación con perspectiva antirracista en los espacios de trabajo. Y bueno, mi trabajo está muy vinculado a también pensar, ¿no? Cómo son estos territorios, cómo son las villas, cuáles son los estigmas y estereotipos que cargan las personas que habitan esos territorios y la idea de cómo están construidos también en esta sociedad. Y desde Identidad Marrón abarcamos otros temas más también, ¿no? Pero trabajamos cada uno, somos un montón de personas que conformamos el colectivo y cada uno se desenvuelve en distintas áreas, desde el arte, desde derechos humanos, desde audiovisual también, ¿no? Como somos distintas personas marronas que habitamos la parte académica y más allá de ser personas racializadas y vivir nuestras experiencias habitando esos espacios, llevamos el debate de cómo es ser una persona racializada en esos lugares. Y quizás esto como una de las cosas que, digo, esto creo que nos atraviesa bastante como el tema de lo que venían planteando, ¿no? En Argentina es muy común hablar de negro de mierda, ¿no? Como el negro de mierda es un concepto que por alguna razón mutó, digo, en esta variable de significado significante, que si nosotros hacemos dibujar a personas diversas del país cómo es un negro de mierda, no van a dibujar una persona afrodescendiente. Van a dibujar una persona con rasgos indiados, andinos, con rasgos indígenas y vestido de ropa urbana. Y es ahí donde yo creo que uno de los grandes conflictos que existieron y que existen para hablar del racismo fue eso. Y lo marrón nace, en cierta forma, como una respuesta política a eso. Porque, digo, algo que sí nos ha pasado, por lo menos a todos en el colectivo alguna vez, fue que nos han dicho negro de mierda, o que hemos tenido situaciones en las cuales amigos o amigas nuestros han dicho negro de mierda al lado nuestros y nosotros tipo, estamos ahí como... No hay mucha diferencia entre la persona a la que le estás diciendo negro de mierda y yo. Y ahí es cuando tipo, la respuesta es, no, bueno, pero vos no sos ellos negros de alma, vos no sos negro de alma. Y es ahí donde como empezamos a problematizar el tema de la primera variable, ¿no? De decir, bueno, realmente yo por lo menos no soy afrodescendiente, pero tampoco soy negro. Y entonces mi problema era como justamente que soy, ¿no? Digo, tengo ascendencia indígena, sí, pero bueno, 3 generaciones atrás mío yo no, la verdad es que no me siento, o en su momento huí también de ahí, no me sentía conectado, no era eso. Entonces, ¿qué soy? Porque realmente vivimos en carne el racismo, vivimos en carne la violencia institucional, la sombra de la duda sobre nuestro conocimiento, siempre está como puesto en juego que no sabemos lo que sabemos, porque no podría ser así, o que, por ejemplo, en mi caso, yo no soy abogado, porque no me veo como un abogado, porque los abogados en Argentina deberían ser blancos y bla, 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 y todo el tango, y realmente... Un poco de... Pará, no te ves como abogado. Ciertamente no me veo como abogado, pero yo creo que, por ejemplo, está el trauma Hay abogados negros que se ponen un traje. El trajecito. Sí, pero una corbatita. Pero yo creo que en ese caso ninguno de los 3 que está acá da
con el perfil de lo que realmente somos o de lo que trabajamos, ¿no? Eso también es algo interesante. La como duda. La duda. La sombra de la duda sobre nosotros pesa. Y de hecho una de las exigencias, ante la sombra de la duda nosotros tenemos dos opciones. Digo, esto como una consideración, ¿no? Tenemos la opción de, bueno, empezamos a preguntarnos y sentarnos, a preguntarnos qué pasa, pero eso es un privilegio, porque tipo, tener tiempo para sentarte a preguntar es un privilegio. Digo, los marrones como que tienen que vivir el día, o abogados inclusive, no se van a sentar a preguntar, che, ¿qué onda? Ante este juez no parezco, me voy a poner a debatir a ver si esto está pasando o no. No, entro a la regla del juego, las manejo como puedo y la trato de pilotear. Pero porque hay un lenguaje exclusivo de la clase media blanca que por más que nosotros ascendamos económicamente, no lo manejamos. Hay como, esto es como, como viste los juegos de mesa, lo de tablero, que nos lanzan a un tablero, no digo la boca, pero poner el live, como estanciero, pero no tenemos las reglas del juego. Entonces nosotros entramos a universos en los cuales no sabemos cómo funcionan las cosas y nos da miedo preguntar, o a mí me da, yo tengo muy marcado como situaciones en las cuales yo he tenido miedo de preguntar qué estaba pasando, pero claramente, y después también, porque también está la pregunta, ¿no? De decirme, bueno, pero ¿por qué yo no voy a saber? Tipo, qué sé yo, se puede ver, yo tengo, chapa, dijo, yo tengo tipo, no sé, 2 títulos de grado, tengo 3 posgrados, tengo una maestría, literalmente en promedio estoy mucho mejor preparado que cualquier juez promedio de mi provincia, y a pesar de eso, la sombra siempre existe. Yo creo que esa fue una lucha interna, ¿no? De exigirme a mí mismo como validarme con estos coins, con estas medallitas del mundo Pokémon, con estas medallitas premio, para decir, no, bueno, yo soy esto. Y si vos pensás que no lo soy, yo sí lo soy. Y después, con el tiempo, yo dije, bueno, acá hay algo más. O sea, hay esta sombra de la duda que me persigue no es solo mi inseguridad de ser humano, que soy inseguro, lanzado en una paridad absoluta de la gente, sino que hay algo del sistema que dice, che, mirá, puede que no. Y es una lucha interna, creo, ¿no? Porque para poder ponernos a hablar con pares, tenemos que ser pares. Y hay algo en el no ser, ¿no? Hay algo en el no ser blanco que te exige. Como hay una exigencia invisible ahí detrás que es como que tenés que validar todo lo que en teoría sabes. Cosa que no le pasaría a una persona blanca promedio. No. Sí, yo creo que es un tema muy grande que requiere de mucho tiempo para desarrollarlo, ¿no? A la cuestión racial, al racismo en sí universalmente, ¿no? Yo creo que el racismo ya pasó a ser una condición más del ser humano, en el país que sea, en el tipo de sociedad que sea. Yo no soy tan afín a separar las cosas como que, bueno, siempre el norte es un fantasma opresor que necesitamos una y otra vez aclarar el lugar vertical que ya tienen hasta cartográficamente, están arriba y nosotros estamos abajo, ¿no? O sea, Europa y Estados Unidos están en el hemisferio norte, ya partiendo desde ahí, ¿no? Te pisan. Yo intento ver más esas sociedades, lo que va pasando, para entender lo que va a pasar después acá. Entonces, yo recuerdo haber escrito un texto en el 2015 cuando gana Macri, como apostando a que se venían postales en la imagen más pública, en el recorrido más social de las imágenes y los discursos, donde veríamos cosas similares a las que se veían en Estados Unidos de
asesinatos de la policía por la espalda y que eso esté filmado y que eso se repita en loop, en un bucle, ¿no? Lamento haber acertado, porque en el macrismo, evidentemente, empezamos a ver esas imágenes, ¿no? El emblema es el caso Chocobar, ¿no? De un asesinato muy cobarde por la espalda, un jovencito de 16, 17 años. Y no creo que sea muy diferente a lo que sucede en Estados Unidos, por más que está bien igual siempre tener esa bronca contra el colonialismo, ¿no? Es decir, eso que ya nos predetermina casi la existencia. Pero si uno analiza la sociedad estadounidense o la europea, el racismo opera muy similar en Argentina. Es contra lo que sea negro, si bien en Argentina no es que no hay afroascendencia o afrodescendencia, sí que la hay, se ha borrado de los manuales de la historia, pero obvio que la hay porque obvio que hubo esclavitud en las colonias españolas, obvio que había miles y millones de esclavos circulando por lo que era el virreinato del Río de la Plata y eran la primera línea de las batallas, muchas de ellas de las más importantes que de los libros de historia nacional. Y quizás, bueno, no tendremos tantos afro-nativos, si querés, pero tenemos una inmigración, por lo menos en Capital Federal, hay la comunidad senegalesa, de Costa de Marfil, ¿no? Ahí está la parte afro, pero a lo que iba es que en Europa o en Estados Unidos el racismo opera no solamente contra la raza negra, contra el color de piel negro, ¿no? Sino que ya superó esa etapa el racismo, o sea, se afianzó, se afirmó, se fortaleció como potencia destructiva, como potencia de odio, pero potencia al fin, y empezó a separar blanco, no solo como categoría de color de piel, sino como un estatus de muchos elementos, económico, cultural. Cultural llamo, ¿no?, a la educación que uno puede tener, a los circuitos a los que uno puede acceder, etcétera, ¿no? Y en Estados Unidos opera contra los negros, efectivamente, de piel negra, contra los hispanos, por más que sean de piel blanca, y acá en Argentina pasa lo mismo, ¿no? O sea, podés tener piel blanca, pero si naciste en un lugar determinado, ya inmediatamente entrás en el grupo de negros de mierda, o de la negritud, ¿no? Citando a Fanon, vos hablabas del no ser, y es un concepto que él desarrolla, ¿no? Un nacido en una colonia francesa, que terminó siendo uno de los grandes intelectuales del siglo XX, uno de los grandes pensadores de la lucha armada en los 60, en los 70, en todo lo que se llamaba en ese entonces Tercer Mundo, y él acuña conceptos muy importantes, y el no ser es uno de los fundamentales, ¿no? Que el negro, la negra, se mueve en la zona del no ser, ¿no? La zona del no ser la llama. Y también es muy interesante el prólogo que le hace Sartre, un blanco francés consagrado de élite, a ese libro. Yo creo que no hay que olvidarse de la clase nunca, porque si nos quedamos solo en lo racial, yo creo que son discusiones no que se saldaron, pero que ya se dieron y por lo menos ya están incorporadas a
a ciertos debates, ¿no? De que, bueno, sí, el racismo hay que combatirlo, no hay que ser racista. Pero en un barrio sabemos que también, en un barrio popular, en una villa, ¿cómo se llega a ese fenómeno de que alguien use esos términos, ¿no? O que alguien le diga al otro, sos un negro de mierda, pareces un negro de mierda, ¿no? Que es más interesante para mí cuando te dicen pareces que ser. ¿Por qué sucede ahí? Y el estatus, repito, no te lo da el color. Parte de ahí es el origen del racismo, esa división absurda, cromática de las pieles, y es un solo color frente a todos los colores. Eso es increíble, ¿no? Mirá que la escala cromática la podés llevar hasta el infinito, pero el blanco le gana a toda la escala, ¿no? Al marrón, al negro, al azul moderado, le gana toda la escala. Eso sí que es así en cualquier sociedad. Pero después tenemos el día a día, ¿no? Después tenemos el día a día donde existen personas de piel efectivamente marrón o negra que pueden, el capitalismo le da la herramienta, por lo menos de soñar, de que pueda ser un capitalista. El capitalismo no sabe de razas, ¿eh? O sea, es otra cosa, el racismo no sé si está tan atado al capitalismo. El racismo para mí es una cuestión más interna, introspectiva, más del individuo y más subjetiva. O sea, no es que el capitalismo te va a prohibir ser rico o ser un explotador o tener una fábrica Sucedió en un momento de la historia, sí, obviamente, pero después dijo, bueno, si hay negocio acá, la NBA, si querés como ejemplos así muy populares, ¿no? Yo creo que no hay que descuidar esa parte, ¿no? Por eso digo que es un tema inmenso, que le podemos entrar por muchas aristas, porque después tenemos certezas que son letales, genocidios que hubo contra los pueblos originarios, hechos por una raza, obviamente, una raza, la raza blanca, europea o eurodescendiente, tuvo durante siglos una capacidad de matanza y una maquinaria de muerte absoluta, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que sí, pero hay que reconocer también los avances porque si no por un arrebato de optimismo, ¿no? Para mí el mundo es un horror, por donde se lo mire, no hay película de terror que pueda rozarle el horror al mundo, ¿no? Eso no lo podría desmentir. Pero también necesito como un optimismo que lo veo, digo, que surjan estas discusiones, que también ahí se mezclan otros conceptos, ¿no? La hegemonía y lo contrahegemónico. Es decir, ¿quién y qué decide qué se debate y qué no se debate? ¿Cuándo se debate? ¿Cómo se debate? ¿No? ¿Por qué? Eso para no excederme tanto. No, pero también es como que creo, entendiendo claramente, hay dinámicas de tratamiento diferenciado por parte de los contextos sociales que existen en el norte global y existen acá también. El tema es que nunca es como una traducción literal, sino que claramente la traducción es entendiendo cómo las dinámicas se manifiestan acá. Digo, por citar el planteamiento ¿no? de la blanquitud hispana, ¿no? Digo, a ver, ser blanco en Argentina tiene un valor y tiene un permiso que claramente puede no existir o puede tenerlo con menor intensidad
no sé, en Ohio o en el contexto, no sé, parisino. Digo, claramente por el hecho de tener otro pasaporte, ya te transformás en esta otra edad. Pero claramente que acá, por lo menos, este debate no lo hemos tenido. No hemos tenido cuánto vale ser blanco y cuánto no vale. Y claramente que existen blancos pobres, cosa que no se niega, pero nosotros tipo planteamos este antirracismo con conciencia de clase, ¿no? Porque digo, en Estados Unidos o en el norte global, no sé si viste, hay una serie en Netflix que se llama Dear White People, y nosotros tipo no somos niños afro en una Ivy League, no somos niños afro en Harvard peleando porque la gente hace blackface, digo, tenemos problemas de clase popular que son eso, y muchas veces el drama y el problema no es explicarle tipo a la señora de barrio, que podría ser mi vieja, podría ser mi mamá, y decirle que no sé, que tipo una persona usando una mochila con aguayo hace apropiación cultural, porque su drama es otro, el problema es otro. No se le puede decir a un niño blanco de la villa que usar rastas es cultural appropriation. O sí, claro. No sé, digo, hay algo esto del antirracismo, conciencia y clase que tiene que ir enlazado. Nosotros entendemos muy bien el tema de clase, pues tocamos el lugar. Entonces, sabemos que cómo va. Si bien el capitalismo habilita la acumulación de capital sin importar, porque es bastante igualitario, ¿no? Digo, el capitalismo habilita la acumulación de capital sin importar tu raza, clase, género, orientación sexual, identidad de género y sin importar cuál sea tu pronombre. Ahora, el castigo, que esa es otra parte de las reglas del juego social, es otro, ¿no? Digo, no es lo mismo que Kanye West sea Kanye West que un blanco haga lo que hace Kanye West. Hay un castigo mayor hacia los racializados cuando son malos o lo no deseado, ¿no? Digo, es como, a ver, vamos al negro, al marrón del PRO, ¿no? A esta persona de clase popular que podría ser nuestro vecino, que podría ser mi tía, que es del PRO, que tiene todo un discurso sobre yo me hice a mí mismo, soy una self-made, yo trabajé, construí mi casita, puse ladrillo por ladrillo, trabajé como burra de las 4 de la mañana a las 10 de la noche y viene esto planero, que puede ser su vecino o su sobrino inclusive, y me quitan todo. Ahora, esa persona, por inclusive el buen progresismo, es tirada al fuego, con otra fuerza. Porque entre pares no se tiran al fuego. Lo que tiran al fuego es a la otredad, y a la otredad mala te habilita este racismo en defensa propia. Cuando pasó lo de Áñez, ¿en Bolivia? ¿Áñez? Sí. Áñez. Yo tengo muchos contactos como súper progres copados, hiper deconstruides, mega feministas, bla, 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 y mega hiper interseccionales que hacen comentarios sobre... ¿En dónde? ¿En Bolivia o acá? Sí, cuando pasó en Bolivia, acá. O sea, mis contactos eran de acá, pero cuando pasó lo de Bolivia, el castigo con Áñez, por ejemplo, fue que ella estaba teñida de rubia, ¿no? Que ella tenía las raíces, que se olvidó de dónde venían las raíces porque estaba teñida de rubia y era una india que traicionaba, bla, bla, bla. El drama de la Malinche, ¿no? La india que traiciona, bla, pero... ¿Realmente podés debatir de que estás siendo cómplice de una dictadura política en otro país? Digo, el debate político es ese, y vas a ir a su ascendencia indígena. ¿Hay algo ahí que hace ruido, ¿no? Como este racismo de los buenos blancos, ¿no? El racismo del blanco hiper deconstruido, acción popular, con bueno, un amor, salva niños, hace ollas populares. Sí, ahí hablamos también sobre, o sea, esto también habla mucho sobre los discursos también, ¿no? Que crea de alguna u otra manera esa clase hegemónica, blanca, que nosotros definimos como esa supremacía blanca, porque también hay toda una historia construida sobre quiénes son los que hacen los grandes relatos, quiénes son los que construyen esos relatos. Una clase burguesa, ¿no? Blanca. Nosotros nunca estamos construyendo esa historia, siempre estamos como sujetos de observación, nunca estamos como sujetos creadores en ese sentido. Y eso también hay ahí como las reglas del juego, ¿no? De esta cuestión de... el discurso que nosotros tenemos y cuán funcionales somos también esos discursos capitalistas, ¿no? Como no es lo mismo ser un blanco pobre que ser un negro marrón pobre y que yo esté siempre en ese lugar de víctima, que sea funcional a estos salvadores, ¿no? Que vienen y que hacen las ollas populares, ¿no? Pero nunca vemos un referente negro marrón de un barrio popular.
en las marchas, ¿quiénes son los que llevan la bandera adelante? Son esta clase, ¿no?, progresista que viene a los barrios a ayudar, a militar, a formar, pero nunca estamos en el lugar de la representación. Y eso también abre un debate que está viola, que es sobre, bueno, cómo estamos representados en la cultura, cómo estamos representados en la sociedad y cómo estamos representados en el arte o en los espacios que habitamos, ¿no? Siempre estamos desde ese lugar deshumanizado, siempre estamos las mujeres, ¿no?, siendo como ese cupo, ¿no?, ese montón que está atrás de esa marcha, que somos funcionales a ese discurso político progresista, pero nunca estamos desde el lugar. Siempre estamos construyendo, siempre estamos en la olla popular, siempre estamos como en las tareas, no una cuestión de género, siempre estamos como en esas tareas de organización, nunca estamos nosotras representando o llevando las banderas adelante. Un militante que sea de territorio, que tenga el recorrido, ¿no?, académico, político y todo, que esté representando hoy un colectivo que tenga que ver con, ¿no?, esos espacios donde se construyen, yo que sepa, no lo he visto todavía. No, yo coincido. El poder sigue estando en las mismas manos. El poder bajo todo punto de vista, el poder más institucional, el poder más Foucaultiano, más horizontal y menos así visible, pero ese poder de representación obviamente sigue estando bajo los mismos perfiles. Yo creo que lo interesante es cómo luchar, quizás es imposible, quizás se construyeron una puerta con un blindaje tal que sea imposible pasarla, ¿no? Y hay que conformarse con llegar hasta la puerta, ¿no? Sí, las puertas de cristal que decimos. Y vos decís, bueno, llegué hasta la puerta, hice 3.000 kilómetros, llegué hasta la puerta, peor hubiese sido quedarme a mitad de camino. Pero yo creo que, por lo menos en Argentina, en este momento, se están dando un nivel de discusiones sobre temas que no es para menospreciar que se debatan esos temas y que haya gente de todo origen socioeconómico, por lo menos queriéndolo discutir, poniéndolo sobre la mesa. Mientras más se mantenga eso de forma continua, más se van a ver los resultados, que nunca son inmediatos, menos los cambios que son contundentes, porque estás transformando estructuras de décadas, de siglos, completamente ya ocupando el alma del cuerpo social. Yo creo que hay que tener, sí, un cuidado, lo digo a alguien que siempre en mis películas, si las ven o en mis poemas, si los leen, estoy hablando de estos temas, pero con todo, con un lanzallamas, ¿no? Pero uno de mis libros, el título es Retórica al suspiro de queja, justamente porque a mí mismo me preguntaba, diciéndome, me sobran motivos para estar todo el día puteando por la negación, por lo difícil que, no sé, digo, lo llevo al cine, hay blancos, directores que ya el primer corto que hacen pueden ir por el mundo viajando y ya consiguen un nivel de circuitos, porque la cuestión de clase no viene acompañada solo con el privilegio económico, sino que sí o sí el combo viene con un montón de cosas, contactos, que ya ni tenés que hacer, que ya están servidos para... Y bueno, yo así hacía películas y bueno, luchando por conseguir, qué sé yo, el Gomón, pero luchando como si fuera la toma de la Bastilla casi, ¿viste? Para que me den un par de funciones en un cine acá. Y
Y ahí, bueno, me invadía como la sensación, obviamente que es porque soy de una villa, obviamente porque encima soy de una villa, estuve preso, no soy blanco, pero ¿cómo hago para que esto no me deje en el lugar de impotencia? ¿No? Como, no por ganar o perder, porque contra mí mismo, digo, o sea, la única posibilidad de vivir no la quiero transitar así, con esta impotencia y este bloqueo de un mundo que, como digo, no, me voy a morir y lo más elemental va a seguir estando, ¿no? Y ojalá las generaciones dentro de 500 años quizás verán un mundo un poco más bello. Pero entonces, para no quedarme en ese lugar de impotencia, de bloqueo, porque te sobran motivos, empezás a ver por todos lados cómo sucede ese racismo, cómo aplasta subjetividades, cómo aplasta sueños, o cómo los conduce, o cómo siempre hay una tutoría sobre alguien que pertenece a tal segmento racial, económico. Está por todos lados, ¿viste? A donde vayas, hasta en los gusanos de tu cuerpo. Digo, ¿cómo salgo de ahí, viste? Porque hay que salir de ahí y no salir, viste, fugarse como le pasa a muchos, que se van para el otro lado, viste. Se van directamente no sé, a pasarse la bandina. Corte un Michael. Sí, sí. A blanquearse lo máximo posible, ¿no? Lo... Digo que una de las cosas que nos permiten blanquearnos son la educación, el dinero, la forma de vestir, la forma de movernos, la forma de asimilarnos. Hay diferentes estrategias para blanquearnos, que por lo menos en lo personal yo las he pasado en su momento. Digo, nos permite como pronunciar todas las letras y hablar con un tono de voz bastante seguro, poder entrar a ciertos lugares donde podemos emitir discursos, así también como nos permite un título. Yo creo que una de las primeras veces donde yo tipo como me choqué con esa puerta de cristal primera, y con el tema de las puertas, yo creo que no hay una puerta segura. No hay sistema informático seguro en el mundo, así que no hay puerta segura. Siempre hay una falla en algún lugar. Y creo que algo es la zanahoria delante que uno dice, bueno, acá hay una falla. El topo pasa, está en la pared arriba, pero el topo se mete por abajo. Y uno va a pasar. Entonces esa es como la esperanza, ¿no? Digo, también, qué sé yo, estas cosas a mí pocas veces me ha pasado de estar en un lugar, no sé, como hablando para filmarme o lo que sea y que las personas que estén al lado mío no sean blancas y tipo sean 3 personas no blancas hablando de algo, para mí es como también la muestra de otra situación social en la que estamos, que no hasta hace no mucho era medio raro para mí imaginarlo y ahora está. Entonces es como estamos en otros tiempos donde tipo estos glitches, estos errores sociales se van acumulando, ¿no? Donde dejamos de ser como ese token o esa persona como única con el color, esa excepción en esos lugares donde nos aplaude un grupo de personas y nos dice lo geniales que somos o no, y pasamos a transformar esto de lo grupal, ¿no? Porque siempre nosotros tenemos este castigo de no tener rostro, ¿no? Este castigo de que nosotros somos una masa, nosotros somos un grupo social, somos un barrio gigante sin casa, somos un grupo de gente que está marchando, somos una masificación completa, pero nunca somos los héroes porque los héroes son individuales. Entonces, al ser individuales, sí o sí se necesita uno. Y ese uno no puede venir de nosotros porque está el estigma de la masificación. Y yo creo que hay algo en esta transformación social de que múltiples glitch, múltiples errores sociales se empiezan como a acumular, porque claramente hay una puerta acá que no estamos pasando, entonces se empiezan a multiplicar estos errores en estos lugares y generan otro tipo de fuerza, ¿no? Yo creo que es esto por lo menos lo que está pasando en Latinoamérica, no solo en Argentina. Digo, gente como... Nosotros no tenemos un nombre, lo étnico nuestro, el color... Digo, lo afro es un concepto expansivo, lo negro es un concepto expansivo. Lo negro envuelve cultura, estilo, moda, diversión, pelo, origen, va más allá de
haber nacido en África, haber nacido en Estados Unidos, es un concepto que crece inclusive hasta el punto de que personas blancas que tienen algún ancestro afrodescendiente pueden decir que son afrodescendientes en Estados Unidos. Pero a diferencia de eso, lo indígena, que es la categoría que nos podría tocar en su caso, el Native American en Estados Unidos, es un concepto represivo, porque el concepto se reduce al punto tal de que para ser indígena deberías pertenecer a una comunidad indígena que esté reconocida por el Estado, que esté súper alejada, hacer la performatividad de lo indígena en 500 años atrás, como la tradición y todo eso. Y de hecho los estados tienen una dinámica jurídica para esto que obligan a las comunidades indígenas a ser reconocidas mediante las imposiciones que el Estado le plantea para darle su personalidad jurídica y que esa gente que vive en esa comunidad tenga un papelito que diga yo soy del pueblo Coya, yo soy del pueblo Aymara. Pero no, en estas minúsculas como burbujas que existen en los estados, escapan nosotros, ¿no? Como esta gente que viene, que sabemos que hay algo indígena en nosotros, pues carita, pelo, pómulos, color de piel, apellido en algunos casos, pero que no nos podemos decir indígenas porque no entramos en ese concepto, claro, y estamos desperdigados en toda América. Digo, somos los pardos en Brasil, que no se sabe qué son, pero son eso que no es negro, que no es amarillo, que no es blanco. No sé bien cómo es en Brasil, pero yo creo que igual Argentina, ahora que estamos hablando de la cuestión de los pueblos originarios, está un poco mucho más atrás que en nuestros países, porque por lo menos en los otros países funciona a nivel represivo desde el Estado y es más evidente y obvio que hay algo que no quiere que se hable de eso, pero se habla igual, se impone igual. O sea, en los pocos países de Latinoamérica que conocí, se impone igual a pesar de todo eso. Ves la cultura indígena hasta en medio de cualquier metrópoli sudamericana. Yo creo que eso tiene que ver porque se empieza a ver como esta decodificación también de lo indígena asociado a la comunidad, como decía Joma, y de repente empezamos a primero autopercibir esta existencialidad de que asumimos nuestros orígenes, nuestro fenotipo, ¿no? Pero de alguna otra manera estamos en un contexto urbano donde estamos teniendo un montón de prácticas occidentales. Entonces, lo mío, que tiene que ver con mi origen, con mis prácticas, ¿no?, que heredo, identitarias, se mezcla y se fusiona con esto nuevo que es como el habitar un espacio, ¿no?, urbanístico y como ese nuevo sujeto contemporáneo. Que ahí también hay una cuestión que tiene que ver, vuelvo a esto, ¿no?, de lo que íbamos hablando, como primero la autopercepción también, ¿no?, de toda esta estructura racial que también nos condiciona nuestros cuerpos, nuestras maneras de hablar, de vestir, de pensar, sobre que hay un montón de cosas internalizadas. Esto que vos decías, como bueno, como que esta cuestión de ya asumo que hay un montón de cosas y privilegios a los que no puedo acceder, pero de alguna u otra manera también hay un montón de conceptos que marcan, ¿no?, esta manera de actuar. Por ejemplo, no sé, pero pongo este ejemplo como de Estados Unidos, que es lo que estamos hablando, pero está como Angry Woman, que es como la mujer negra enojada siempre, ¿no? Como que nuestros discursos siempre están desde el enojo, desde la protesta, desde el reclamo, ¿no? Como hay el resentimiento, ¿no? Hay esta idea de que somos los resentidos, o sea, vos dejá de ser tan negro resentido, dejá de ser tan negra resentida. O sea, acá, como acá. Espera, a mí me dijeron resentido. A mí también, todo el tiempo. Pero hay algo entonces detrás del resentimiento, ¿no? Como yo creo que... Yo lo reivindico. Sí, estoy resentido. No es para menos. O sea, si te hubiesen hecho todo esto a vos, es probable que también... Eso no quiere decir que el resentimiento... Hay formas y formas de canalizar ese resentimiento. O sea... Mirá que hay el suprematismo blanco norteamericano resentido entra a un lugar y arranca los tiros, ¿eh? Por lo menos nosotros de última hacemos una marcha, unos cantitos, ¿viste? Es un resentimiento bastante pacífico. Es que pero el pateo sí, de puertas es muy de la blanquitud, porque yo merezco esto. Y me lo están negando, por más que no lo merezca, ¿no? Digo, como que muchos blancos no aceptan el tema de no tener talento porque les han hecho creer toda la vida que lo tenían. Digo, el talento sobra, chicos, el talento es cuestión de contactos también. Y es uno de los grandes debates, pero yo creo que, por ejemplo, en el resentimiento hay algo como porque, digo, no es que lo he vivido, pero como hay algo de instintivo. Vos estás ante un acto injusto, ay, me acabo de tocar, dijo. Vos estás ante un acto injusto
y no sabés cuál es el lenguaje de la clase para actuar. Entonces la primera situación ante un acto injusto es el ataque. O sea, y eso es no hablar, I don't speak clase media, I don't speak persona blanca de clase media, ¿me entendés? Y eso creo que es lo conflictivo. Porque yo creo que hay mucho estigma respecto al resentimiento. ¿Y qué otra cosa podemos tener si no hubo un debate de entender que este trato diferenciado se debe a otros factores, ¿no? Que va más allá de nosotros? Porque, digo, yo, la verdad, y esto lo digo con bastante ego, pero seguramente ustedes también deben tener un lado así, solo que no lo están diciendo, pero yo me siento bastante seguro de mi intelectualidad, yo me siento bastante seguro de mis capacidades intelectuales, cognitivas y demás, y me ofendo por el solo hecho de pensar en los momentos de mi vida que yo he dudado de ello. Porque yo siento que no he dudado, sino que me han hecho dudar, y mi respuesta simple y con orgullo ante eso es un ataque, debería serlo. Que el ataque no siempre tiene que ser este acto, ¿viste?, de violencia, de la supremacía blanca, de entrar a tiro, sino que podemos ser actos creativos. De hecho, creo que sí, no, yo creo que igual ya aclararlo sigue siendo, a mi entender, extraño, tener que aclarar, ¿viste? Tener que aclarar, no, sí tengo el mismo nivel cognitivo, porque es verdad, o sea, hay que entender que todo eso de asignar una falta o una falla de la inteligencia a todo lo negro o los matices que se acerquen al negro es de siglos atrás, pero ya aclarar, ¿viste? Lo digo también por experiencia propia, tengo que aclararlo. Mirá lo que me llevaron, ¿no? Claro. Tengo que aclarar que sí tengo cerebro. Somos la excepción siempre. Y o sea, si pasa... Yo quería volver hacia atrás un poco porque para mí hay un tema muy interesante que surgió ahí entre tantas cosas, que es la cuestión de lo colectivo y lo individual relacionada a todo esto, ¿no? Y justamente volviendo a Frantz Fanon y la versión de Akal, de piel negra, máscaras blancas, hay un epílogo de varios y varias autores. Uno de esos textos es de Judith Butler y ella habla de que justamente Frantz Fanon, preocupándose tanto por su obra, por ser Frantz Fanon, por afirmar su nombre, valió por cientos o miles de los de su raza, decía, ¿no? Como también vale lo mismo las Panteras Negras como colectivo, ¿no? Entonces, para mí, una persona negra, marrón, que se afirma su asignación, que después es otro debate, después qué es la identidad, no quién soy, por qué hay que claudicar el quién soy. Yo tampoco hago una épica de la cuestión ancestral o de los pueblos originarios, como que eso era mejor que el racionalismo europeo. Yo ahí no entro, sin negar obviamente que el genocidio fue de unos sobre otros, sobre otras, ¿no? Yo en lo personal no hago una épica de eso de que la Pachamama, no me interesa ni para atrás ni para adelante saber tener en claro eso, ¿no? Y me parece que es interesante para la humanidad en general romper con que tiene que saber el origen y el comienzo y de dónde viene, y unos dicen de la cultura judeocristiana, ya sabemos, ¿no?, toda la explicación, y después, pero también las culturas originarias también necesitaban una explicación, no tendrían un libro sagrado, pero tenían un relato oral que tenías que creerlo sí o sí, no había tampoco... Entonces, mucho disenso, o estaban más colgados, mejor todavía, estaban pensando en otras cosas. Yo no hago una épica de eso, sino que pienso en términos de presente, ¿no? Términos de presente absoluto, de presente puro. Y ahí
en el presente puro tengo que agarrar todo lo que hay, que ya hay, inmodificable que hay, para romper también con el dualismo platónico que tanto mal le ha hecho para mí a la humanidad en sí. Por un lado le ha hecho bien, pero por el otro tanta dualidad y tanto ideal y tanto al fin del pasillo me encuentro un doble, ¿no? Toda esa cuestión borgiana de hay alguien haciendo esto mismo en otro lugar, no sé. No, esto y nada más que esto, ¿no? No hay leteo, no sé a dónde hay que volver, ni sé si el río es el mismo, no me interesa esto y presente puro. Y en el presente puro, ¿qué encontramos? Que sí, bueno, tales colores por tales zonas cartográficas de la sociedad, es muy probable que atraviesen determinadas situaciones. Y que hay que tener cuidado, ¿viste? Yo lo que le digo... Después entramos en otro tema, ¿no? Que es qué bien montado que está todo, que nos hacen pelear entre nosotros mismos, ¿no? Entre la misma gente marrón, entre la misma gente negra, mientras desde el palco... Observan la obra. ¿Me entendés? Y después pulgar para arriba, pulgar para abajo, termina siendo, al fin de cuentas, la misma historia. Pero volviendo al comienzo, yo creo que una persona, un individua, que se reafirma como tal, que reafirma su nombre, que reafirma su nombre y apellido, es un acontecimiento político tal y como están presentadas las cosas en el aquí y ahora, ¿no? Entonces, a mí no me interesa sí o sí tener que pertenecer a un colectivo es como, si no perteneces a un colectivo, ¿qué? No estás luchando por un mundo mejor, contra el racismo. Entonces, como que si se transforma en un deber ser, la cuestión colectiva, primero es problemático, y porque es un deber ser, todo deber ser, ya empieza a ser extraño. Lo hago porque esto es lo que hay que hacer, debo hacerlo. Y digo, un individuo, lo han pensado, esto de tanto leer, qué sé yo, Angela Davis, Frank Fanon y muchos autores afroamericanos, que dicen, no, soy yo. Porque también, ¿por qué un blanco puede tener nombre y apellido y se transforma en una figura y en una marca, ¿no? En una marca, su nombre? ¿Y por qué un negro no? El negro no, tiene que estar en las luchas colectivas. ¿Y dónde está? ¿Dónde está tu grupo? ¿Dónde está dónde está la más gente que tenés que liderar? No, ¿por qué? Liderar desde el silencio, porque también es eso, ¿no? No puedes liderar. Digo, porque otros tienen el derecho a la individualidad, desde la individualidad ser colectivos, no la individualidad egoísta neoliberal, la individualidad del artista, ¿no? De esa individualidad que es con nombre y apellido, pero a cierto individuo de tal sector hay como un clamor que le dice, no, vos tenés que ser colectivo, como sí o sí. Y yo digo, para mí, vuelvo a lo que dice Butler de Fanon, gracias a que Fanon se afirmó tanto él mismo y trabajó por eso. Otro ejemplo es Basquiat en la pintura. Él mismo, desde chico, fue pensando que tenía que, entre comillas, utilizar su condición de negro y su nombre, y su nombre, y su nombre, y que eso era colectivo. Y efectivamente lo fue, porque nadie creía no que un negro pueda pintar, hubo pintores desde lo figurativo, por lo menos superiores a Basquiat. Pero él dijo, bueno, yo también quiero ser ídolo pop, ¿no? Soy mi propia obra. Puedo, quizás uno diría, bueno, estás repitiendo al fin de cuentas, que es repetir lo que hicieron otros. Y quizás sí,
quizás haya un acontecimiento en eso, en esa repetición, en hacer lo mismo que otras personas pudieron hacer impunemente durante siglos. ¿Pero no te parece que ahí aparece el castigo, ¿no? Contra, como Eso es muy cuando- interesante lo que decías también, la cuestión en vez de partir de qué puedo hacer, sino qué me hacen, ¿no? Si hago tal cosa, qué puede pasar, ¿no? Si dejas de ser bueno, Ujú. ¿qué pasa con los que dejan de ser buenos? Porque los buenos nos encantan, tipo el buen indio, Sí, sí, el buen sí. negro, el buen amigo, Sí, los sumisos también, ¿no? Como... Inclusive hasta porque yo creo que en la sumisión hay algo porque pensamos que la sumisión es absoluta, ¿no? Pero está este jueguito de puedes ser rebelde hasta acá. Hasta acá. En este círculo jugamos a que sos rebelde, hacer tus perfo acá en estas 4 paredes de este hermoso museo, de que, no sé, me rompes una Gioconda y quizás es como te aplaudo. El problema es cuando deja de estar este ojo observador de la bondad y vos querés huir de ahí. O, que es como uno de los grandes problemas, ¿no? Cuando queremos lo mismo que quiere el dueño de la casa, ¿no? Cuando queremos lo mismo que quiere la persona blanca que tiene el poder. Digo, yo quiero, ¿qué quiero? ¿Quiero ser presidente? ¿Voy a ser más castigado? ¿Quiero ser malo? ¿Quiero ser un estafador? ¿Quiero ser un banquero? ¿Qué quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? Quiero ser el mejor, porque no quiero ser el niño marrón que habla de pueblos indígenas en el derecho, sino que quiero ser juez en la Corte Suprema. Claro. Y ahí es donde aparece el negro de mierda, que se cree este indio. Ahí Quiero incomodas mi más. pareja, quiero que Ahí mi pareja incomodas sea la más. que vos deseás. Claro. Quiero que esa sea mi pareja también. Quiero que ese chabón, quiero que esa chica sea como mi novio, mi novia. Y ahí es donde aparece como el tema de qué se cree, ¿no? Porque yo te acepto tu libertad, acepto que la paridad está ficcionaria, que el derecho la trabaja muy bien, porque el derecho dice todos somos iguales ante leyes, y es una ficción claramente, ¿no? Ahí es donde esta igualdad deja de existir y se rompe la cuerda y se desata como algunos aguantan más, otros aguantan menos. Sí, eso me hace pensar también como en esta cuestión de la inclusión, de esta palabra de la falsa inclusión también, ¿no? Que hablamos como esto de lo individual y lo colectivo, cómo transitamos también estos espacios que hoy estamos hablando, como bueno, instituciones y todo. Siempre las personas racializadas, marronas, negras, vengamos de villas, o siempre estamos como, somos uno con respecto a toda esa masa, ¿no? Que tiene como esto del capital cultural y qué sé yo, pero siempre somos uno. Entonces nos vamos encontrando que siempre estamos individualizados ocupando estos espacios, porque siempre es necesario esta inclusión, ¿no? Del uno, y te invito desde el lugar que yo te estoy proponiendo. O sea, vos no vas a venir a ser el autor de la obra o el dueño de la obra. O el dueño del juguete, ¿no? No vas a hacerlo nunca. Siempre estás inclusivo, ¿no? Como esto que decía Joma, bueno, te invito a mi casa, pero yo pongo las reglas hasta donde te puedes mover y hasta donde podés hacer también, ¿no? Porque de alguna u otra manera también está el discurso de que el acceso es para todos. Todos podemos acceder a una educación, todos podemos acceder a los museos, todos podemos acceder a hacer cine, a hacer arte, a estudiar, pero cuán real es después eso en el momento y en la práctica de habitar esos espacios y territorios, ¿no? Como, por eso me hago esta pregunta y vuelvo a esto de la puerta de cristal. O sea, sabemos que podemos llegar, llegamos hasta ahí, pero bueno, ¿qué hace? ¿Cuáles son los métodos que hacen que nosotros estemos en el espacio y tomando el poder de esas instituciones, de esos espacios, ¿no? Eso lo cuento desde mi autopercepción, hace muchos años tipo trabajando en distintos espacios que tienen que ver con el arte, ¿no? Como, bueno, ¿por qué siempre desde este lugar? ¿Por qué siempre también de alguna u otra manera el reconocimiento económico es distinto al de otra persona que pertenece a otra clase social, ¿no? Porque también en un momento hablamos de esto de, bueno, ¿cuánto es remunerado también nuestro trabajo, nuestro conocimiento, nuestra producción, ¿no? También somos hacedores de pensamientos, pero ¿cuál es la diferencia entre lo económico? O sea, vos todo el tiempo contás también que la producción de tus obras, de tus películas, siempre es desde un lugar también, bueno, hago con lo que tengo y con lo que puedo acceder, ¿no? Que no es la misma que la que tiene otro director de cine, que tiene el fácil acceso a proyectos, a un mecenazgo, a un Fondo Nacional Metropolitano de las Artes, ¿no?
Desde qué lugar también están pensados esos accesos, esos recursos por parte del arte y la cultura hacia nosotros, por ejemplo. O sea, nada, esto dato, pero la mayoría de los mecenazgos, y esa está la parte inclusiva, y una de las preguntas que uno tiene que contestar siendo parte de un colectivo autogestivo, de un barrio o de un proyecto social es tipo tener una boleta de luz y o sea, ¿cómo me pedís esto si sabés que vivo en una villa? Que no pago agua, que no, como Sí, no sí, curo los... sí. Entonces Lo sé porque en el Inca, la única película que conseguí un subsidio, me pasó peor que eso. Había pibes que hice actuar que no tenían siquiera DNI y eso era un problema, pero tremendo desde lo legal y no sé qué. Y vos decís, Y era un problema que vos tenías que solucionar. encima, entonces realmente está pensado y está hecho y es inmanente, no descansa, es una inmanencia que todo el tiempo está, es omnipresente, quizás es Dios eso mismo, ¿no? La opresión que va sucediendo a toda escala social, en la misma escala, en el mismo bloque social, pero después hay que volver a decir lo que se sabe. No recuerdo, por más que sea alemán, ¿viste? Voy a citar a Bertolt Brecht, era alemán, pero era judío y la pasó bastante mal, pero él decía, hay que volver a decir lo que ya se dijo, esto, mira, leo un cosa hace 400 años y contra la injusticia, basta de no sé qué, bueno, pasó 400 años y hay que seguir hablando y hay que seguir hablándolo y hay que seguir diciéndolo y que sea tipo, bueno, me escuchás, me aprieto acá y porque te tengo que hacer acordar, porque no cambió, el mundo no cambió, y mientras no cambie se seguirán diciendo las cosas que hay que decir, por más reiterativas que sean. Seguir diciendo, quizás se gane por cansancio. Yo lo digo desde mi experiencia, entre comillas, hay que tener cierto grado de astucia también. Y en todo caso, tratar de que si no te sale lo que estás queriendo, no sé, hacer mucha fuerza. Lo digo en el sentido de la astucia de poder ganar esos espacios, ganarlos efectivamente. Realmente que no importe el cómo, pero ganarlos. Entonces y está pasando un legislador, una legisladora, que provenga de un conocimiento de la experiencia que puede lograr cierta empatía, aunque, siempre lo he dicho, la experiencia, lamentablemente, no es garantía de nada. No garantiza nada a nivel discursivo, a nivel político, a nivel de organización. No existiría el fundamentalismo religioso como existe en los barrios al nivel que existe. Uh-huh. No existiría el pibe que es de un barrio y quiere ser policía, si la experiencia realmente por sí sola pudiera ser un discurso. Pero también lo es, también sí, una experiencia por sí sola habla por sí misma, ¿no? Porque seguramente tiene su explicación completamente lógica, que alguien que experimentó algo que uno esperaría tenga otras consecuencias, no. Termina en la sumisión, lo que hablábamos hoy, ¿no? Yo digo como que es incoherente con los síntomas, ¿no? Vos tenés unos síntomas que son la miseria, en lugares hay mucho hacinamiento, acá en Capital Federal, una urbe con un ingreso per cápita similar a Bruselas, similar a un montón de ciudades europeas, tiene villas con un nivel de hacinamiento donde no hay ni siquiera servicios básicos al día de hoy, ¿no? Uh-huh. Y ante
Y ante esas verdades, viste, como que bueno, hay que seguir diciendo lo que decía antes, ¿no? Seguir repitiendo. La repetición también es interesante. No necesariamente uno tiene que estar pensando de qué forma, recordando que es injusto, qué sé yo, volviendo quizás hay que volver atrás, ¿viste? Hay que volver al realismo más absoluto. Quizás. Ya está, ya pasamos la etapa de romper con la realidad y vayámonos por... Ya pasó el surrealismo, pasó el dadaísmo, pasaron las épocas de happenings, pasaron las épocas de todo tipo, de arte conceptual, de lo que fuera, teatro sin texto, teatro sin cuerpo, ¿sabes? Ya está. Quizás haya que volver al realismo más elemental, ¿no? El mundo es injusto, el mundo es desigual, hay demasiada pobreza, es demasiado absurdo este mundo. Digamos que es absurdo, por lo menos, ¿no? Es absurdo. Y lo difícil, que creo que hay algo ahí también, ¿no? De esto de que la experiencia nunca es garantía, pero porque, bueno, digo, hay que sobrevivir. No es fácil sobrevivir, no es fácil mirarse al espejo y saber que el mundo es una mierda. Entonces uno ante eso sobrevive sobre mentiras, ¿no? Digo, como nosotros hay millones de personas en toda América Latina que han pasado situaciones de mierda similares a las nuestras y mucho más, ojo, porque yo siempre digo esto también, esto me hago mi pequeña cuestión de decir que si bien no he pasado situaciones de mierda es porque alguien ha puesto las manos para que yo no me tenga que quemar, entonces sería muy ingrato entrar a este juego de bañarme en sangre ajena, porque la verdad es que he sido un niño relativamente privilegiado con una madre andina que se quemó para que yo no tenga que sufrir y es una forma de honra entender que uno lo que tiene no es un privilegio en realidad, sino que es un escudo de sangre de otra persona que ha metido la mano ahí para que vos no tengas que estar tocando estas cuestiones y eso como para nombrarlo, pero también entender esto, ¿no? De que muchas veces decimos, bueno, pero esto es tan evidente, está la verdad ante nosotros mismos, digo, estamos entendiendo que es una situación súper injusta, ¿qué hacemos que no estamos incendiando todo? Y a veces está también esto de entender que las personas queremos sobrevivir, digo, como, no sé, mis compañeros de la primaria que se hicieron policías, era como, bueno, digo, la verdad es que era de las pocas opciones que hay, es la que voy a tomar. ¿Qué voy a hacer ante esto? ¿Qué voy a esperar? ¿Que venga alguien, una iluminada blanca de clase media que me diga cómo tengo que subirme al bondi a vivir mi vida? No. Claro. Y hay algo ahí de eso de... Yo creo que algo de por lo menos la militancia que yo en lo particular trato de hacer, pero que creo que como colectivamente tratamos de hacer, yo porque soy más como escrache, es el tema de decir, bueno, si esta persona, que es un desastre, ¿no? que hace chistes sobre estas cosas que podrían ser serias, que se muestra de una forma que, no sé, me parece un horror. Haz esto, yo también puedo hacer esto. Y creo que esa es una de las grandes magias de lo audiovisual, ¿no? De decir, si esta persona está ahí, yo lo puedo hacer también, ¿no? Y hay algo en esa magia de mirar a otro, porque nosotros crecemos constantemente desde el lugar que venimos, ya sea desde el campesinado, de comunidades indígenas, de las villas, de los barrios populares, con los temores que nos trae inconscientes muchas veces, ¿no? De cómo lucimos, cuánto sí, vale ya se nuestra metió, piel. está, sin duda, Todo ese domina juego. el inconsciente también. Y cómo repercute en estos mundos múltiples, ver personas como, no sé si, nosotros me queda grande, pero como ponerle que algo parecido, que diga, mira, esta persona es un desastre, yo puedo hacerlo mejor. Claro. Y es habilitar el sueño, ¿no? Habilitar la posibilidad de soñar, porque hasta eso fue como negado en cierta forma. Es como ver en televisión y decir, mirá, yo la verdad que hasta que no vea a alguien como yo, la verdad me da un poco de cosa ver... Sí, o dónde nos vemos. Siempre estamos ocupando el lugar de la empleada doméstica, ¿no? En el cine estamos ocupando el lugar del delincuente, del portero, ¿no? Siempre el trabajo precarizado. Pero me permito ahí, como dijiste, cine, ni siquiera son buenos personajes, no son buenos porteros, no buenos moralmente, ¿no? A nivel artístico, lo digo. Estéticamente tienen que actuar mal
O sea, o tienen que ser un cliché No pueden de los existir. clichés, de los clichés, de los clichés, del cliché, del cliché. Acá en Argentina hay un fenómeno que estamos muy atrás de otros países de la región donde su misma burguesía, entre comillas, artística, está abriéndose y está entendiendo que la representación estuvo mucho tiempo anclada, ¿no?, a una ideología muy, muy, muy clara. A mí no me molesta ese tipo, porque, o sea, es la realidad al fin de cuentas. ¿Qué labores hacen las personas que provienen de estos mundos de los que hablábamos? El tema que se busca, ahí las imágenes intentan ser icónicas, ¿no? Intentan ser simbolismos como religiosos, ¿no? Digamos. Sí, educan. Exactamente. Nos educan. Por eso me gusta lo que surge en esta charla, es una especie de fuego, ¿no? Ni sumisión, ni dar explicaciones, y quiero lo mismo que cualquiera, sabiendo que igual es una porquería eso, pero igual lo quiero. No, porque eso, por lo menos... Lo quiero. Claro, porque te porque puedo me gusta. querer, Sí, porque puedo porque querer quiero también. ser tan Después lo práctico tengo, como después pueda me doy hacerlo. cuenta, cuando lo tengo digo, esto era, pero Está bien, no importa. Déjame que lo tire. Sí, exacto. Por eso creo que en ese sentido es como, volviendo, ¿no?, a esto de las representaciones, de por qué es tan fuerte también nosotros como hacedores de imágenes, ¿no?, como generar esta cuestión del cuestionar estos estereotipos, estos arquetipos también, y pensar que la imagen es tan fuerte que influye un montón en la autopercepción de las personas, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué tan importante es hacer imágenes, ¿no?, que se corran de ese estereotipo, de esos imaginarios sociales que nos marcan, que nos educan, ¿no?, como la Iglesia Católica con respecto a un montón de cosas, sobre qué lugar ocupamos en esta sociedad? Porque es lo que vos decís, ¿no? Bueno, de hecho nosotros desconociendo el mundo del cine, pero de hecho hasta hay un montón de cosas que tienen que ver con que el que representa al portero, a la empleada doméstica, lo tiene que hacer, ¿no? Están muy mal actuados por esa cuestión de que no son capaces, o el blackface también, o sea, mucho actor tipo pintándose de marrón o de negro también, ¿no? Si alguien quisiera hacerlo, sería, no sé, a mí hay algo que me sorprende que escucho o he escuchado en ámbitos académicos del mundo del arte, que es una frase del no te puedo creer. ¿No? Cuando uno cuenta un acto de injusticia, dice, no te puedo creer, qué increíble. ¿Cómo que te pararon en el subte? 100 en el 2020. Y ahí digo, obviamente uno mismo, si yo mismo también niego cosas del mundo, es una cosa del humano, pero no te puedo creer. Claro, con razón sucede, porque nadie lo puede creer. Como si todo el mundo se diera cuenta que esto existe y es así, no sucedería. Entonces, vuelvo a eso es platónico, eso es la dualidad. Es decir, no es, acá no es en otro lado. No puede ser, ¿cómo que acá pasó eso? No, fue en otro mundo, en el mundo duplicado, en el mundo de las apariencias, ¿no?, en el mundo real. Lo de la imagen es central. Lo de la imagen es central. Por eso digo, se hace eterno el tema. Nosotros siempre también pensamos que es clave también pensar. Podemos estar horas acá hablando, pero creo que también es como importante remarcar eso también como desde los lugares que habitamos, haciendo imágenes, construyendo, ¿no?, relatos, esta idea también de una deuda muy pendiente de una educación también desde este lugar antirracista, desde la idea de cómo formamos esos sujetos, o sea, con respecto a las representaciones que siguen cargando nuestras instituciones, que siguen cargando nuestras escuelas y que después eso repercute en esta autopercepción de ese pibe que vive en un barrio, por ejemplo, ¿no? Como mi vida o mi camino va por este lugar, que sea policía,
que sea docente, que sea empleada doméstica, que pueda acceder, gracias a la vida se puede acceder a un laburo en blanco, en una empresa, ¿no? Laburo Como en blanco. laburo en blanco, Está el laburo en blanco ahí y está. laburo en negro. ¿Qué es laburo en blanco, qué es laburo en negro, no? Ahí como... El lenguaje no También, es para nada soy parte, inocente. todo el tiempo. Y esta idea, ¿no? De eso es lo que me dice la sociedad, eso es lo que veo, eso es lo que miro, eso es lo que estudio en la escuela, eso es lo que si después tengo la posibilidad, el privilegio de acceder a una educación, es lo que después voy a ir a seguir estudiando, una educación totalmente occidental pensada desde un eurocentrismo, 500 años y seguimos con esa. Nuestras reproducciones van a seguir estando atravesadas por esos bagajes de pensadores que son del otro continente, ¿no? Porque no hay construcción, recién estamos escribiendo, recién están apareciendo estas personas que estamos cuestionando estas estructuras. Y en el momento en que yo voy y hablo de estas cosas en estos espacios, digo como, bueno, te muestro una huipala, te muestro un aguayo, te muestro que vos, siendo de una villa, hablas de esta manera, ¿no? O vos estás destinado a esto desde el lugar que venís y es importante repensar desde un lugar eso, antirracista, construyendo imágenes que muestren y que determinen otras posibilidades de habitar, de existir, ¿no? De esto que hablamos, la existencialidad. Bueno, se pueden existir desde otros lugares, teniendo este recorrido de la experiencia también, pero ¿no? Como lo que vos decís, está bien, contar algo desde una experiencia no afirma nada, ¿no? Pero cuando uno tiene la posibilidad de acceder a esa gran historia y cuestionarla y repensar y darse, el proceso también de autopercepción es muy grande, es un recorrido. De hecho, es un privilegio también poder reconocerse desde qué lugar estás parado, a qué clase social perteneces y desde esa clase social a la que perteneces, cómo te tenés que manejar en esta sociedad, ¿no? Eso es un privilegio también, el registro de la historia, quiénes fueron los que la escriben, los que tienen el acceso a las herramientas, a la fotografía, ¿no? A la claro, el árbol genealógico, a la escritura, porque siempre las personas afro-marronas siempre estamos fotografiadas desde ese otro, ¿no? Y siempre estamos fotografiadas con la cadena, Pero con una cosa fundamental, y cuando la persona de tal lugar saca una foto, un negro saca una foto, una negra saca una foto, ¿qué pasa? ¿Qué foto saca? No hay que seguir preguntándoselo también, porque, digamos, nadie necesita que le expliquen que el mundo es injusto. En la villa voy a alguien y le digo, che, acá la vida es brava, ¿no? Y se lo digo en un tono como enseñándoselo, me va a decir. Sí. Corre para allá. ¿Viste? Lo de arriba es el cielo, lo de arriba es el cielo. Es lo mismo, es la misma certeza, digamos. Yo vuelvo a insistir en esto de que, ¿qué quiere decir que la experiencia no es garantía de nada? Porque pasa que una persona de barrio, de tal origen, llega quizás cierto acceso y no digo que se olvide de dónde viene, porque como también decía, ¿qué importa de dónde venimos al fin de cuentas? Sino el presente puro. Yo tengo pero a veces para ir a pedir un trabajo sí importa. En tu currículum es clave qué dirección pones, eso, ¿no? Como... lo que pasa, quizás, lo que me está pasando a mí, hay cosas que para mí ya son tan claras y he hablado, por lo menos lo he hablado tanto que digo, no hablemos, ya sabemos, no sé quién verá esto, obviamente como para mucha gente, va a haber gente que dirá, no te puedo creer. No, pero como estamos como sé que estamos somos tres personas que doy por hecho algo vivido que pensamos, por eso me pongo como, bueno, vayamos más a fondo en el sentido de decir, listo, ¿qué hacemos? Primero hay una clara desigualdad en el acceso a cualquier cosa de la vida. Hay una diferencia racial, una diferencia de clase. Pero ¿qué pasa cuando se llega? Porque se puede llegar. Y por lo menos en Argentina, en este momento,
más Argentina, guste o no, teniendo un partido político como el peronismo, es decir, teniendo un partido, primero y principal, que sobrevivió tanto tiempo, porque si hay algo que hizo el neoliberalismo es romper con la idea de partido. Después los partidos, el PC en Europa, el peronismo acá, o los grandes partidos de la, por lo menos desde el Estado-Nación en adelante, obviamente están llenos de cosas que generan un escalofrío, ¿no? Pero la estructura de partido la desmontó el neoliberalismo. Y en Argentina hay un partido que se llama peronismo, que guste o no guste, se lo asocia a lo negro. Quizá ni se lo propuso el mismo peronismo, pero se lo asocia a lo negro, son los negros, ¿no? Y digo, no me quiero... como Argentina también tiene esto frente a los otros países sudamericanos de negación de pueblos originarios, de acá en racista, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ser? El argentino es como, esto es muy gracioso, cree que no es racista porque no hay, como hablábamos al comienzo, como no hay negros, y sí los hay encima, no es que no los hay, sí los hay. Pero después te pregunta, ¿de dónde sos vos? Claro. ¿Vos de dónde sos? ¿Y vos de dónde sos? Y hablar a nuestra propia gente, ¿no? O sea, nos meten una vergüenza, que es lo que hablabas hoy. Uno siente una vergüenza, una desconfianza, una duda. ¿Me dará la cabeza? Y no es que no es que te lo dicen, ¿eh? A veces no hace falta que te lo digan. Hay gente que no, o sea, no es que mis 31 años de vida fueron todos los días alguien diciéndome negro de mierda. La verdad que no. A veces sí fueron literales, pero lo interesante es que no es literal. No, el sistema es silencioso. Y que por eso las cadenas no se pueden romper. No sé si silencioso incluso. Quizás es otro tipo de sonido que hay que empezar a pensarlo y a poder descifrarlo. No es ni silencio ni es literalidad. Porque el silencio me da como a no. Y es un sí muy grande. Sí porque activa, no para de activar. Y después tenés fenómenos como, ahora rizomático, ¿no? Deleuziano, francés, ultracolonizado estoy. Pero ¿quién no a esta altura del partido? Sí, y ellos Así también. Yo tengo esa teoría también. A Europa le gusta la colonización latinoamericana. Sí o sí que vayan los latinoamericanos para allá. No es que están las puertas cerradas, ¿eh? Al revés. Europa tiene todo un sistema montado de un montón de cosas que es otro tipo de colonización. O sea, no es con el mismo capital, pero ¿por qué nos dan tanta importancia? Me dirá que llegás a Europa siendo latinoamericano, ¿eh? Y mientras más porno, miseria, como decía el grupo de Hollywood, mostres, más rápido vas a llegar. Entonces, quedarse con que el europeo es malo, el norteamericano es malo, eso es ridículo, al revés. Hay una demanda incesante de latinoamericanismo, de indigenismo, de la Pachamama y... Muchas veces nos piden que bailemos el carnavalito, ¿no? Para, más rápido vamos a llegar. No, quieren que se los enseñen, no solo ese lugar del europeo antropólogo, arqueólogo clásico. También está el otro, y que no es que lo hace desde un lugar maligno. Y ahí también me parece que es interesante desentrañar qué opera ahí, ¿no? Siempre, es imposible empezar una historia de cero, pero yo creo que no se puede mirar todo. O sea, si el mundo no es más como 50 años atrás, hoy ni siquiera alguien que antes vos trabajabas o eras un trabajador calificado y podías acceder a una vivienda, a crédito, no sé qué, pero el trabajo te garantizaba efectivamente una movilidad social, una posición en el mundo.
y un lugar para vivir. Hoy eso no existe ni para la clase media casi. O sea, la única posibilidad de ser propietario es por la herencia. Entonces, como dice Thomas Piketty, otro francés, mirá, viste qué colonizado que estoy, los índices en ese sentido, el capitalismo es como el del siglo XIX, de herencia, ¿no? Donde la propiedad privada es muy difícil que sea novedosa, de una novedad, de alguien que, si bien no deja de pasar, que se compra. Es más de una cuestión tipo de aristocrática, ¿no? De linaje. Es decir, el mundo tuvo un paréntesis extraño, ¿no? De bienestar social, e incluso a ese bienestar social era el que había que derrocar desde la izquierda, porque seguía siendo el capitalismo manejando todo, pero ahora ni siquiera eso, se barrió eso. Por eso digo, me aterra pensar que si el siglo XXI no tiene partidos políticos, o sea, ¿cuál es el gran déficit que encuentran los afroamericanos en Estados Unidos? Que no tienen un partido político, no tienen una cosa que los represente a nivel general. Tienen que terminar votando demócrata o republicano, que no se los asocia a negro blanco. Cambio, acá tenés peronismo, que son los negros. Simple. Al menos enunciativamente, ¿no? Sí, enunciativamente, que es un montón. Yo coincido muchísimo que es como esta esperanza de la asociación. Porque digo, si vamos a términos técnicos, un debate que de hecho podemos tener con compañeros y compañeras que están en las gestiones, si no se les hace raro que... Digo, como ahora no es fácil ver que una mesa está compuesta por varones, cis, y decir, bueno, acá faltan mujeres, ¿no? Digo, no sé si se les hace raro no ver que todos y todas son bastante blancos en los lugares de poder, en promedio. No digo que claramente me parece, creo que la estructura del peronismo permite debates que en otros lugares no se pueden hacer. Y eso es no solo peronismo, digo que Argentina tiene esa complejidad y esa contradicción adentro de su propia sociedad. Como tiene elementos ultra reaccionarios, ultra racistas, es un país que tiene una tradición sindical, de movimiento obrero, mismo del pueblo mapuche en el sur es ultra combativo, o sea, de organización política. Bueno, el feminismo de acá hoy en día es vanguardia en el mundo, vienen del norte a estudiar el feminismo de acá, a aprender de acá. Quizá debe ser la primera vez que se invirtió ese movimiento de saber, ¿no? Entonces conviven esas dos cosas, convive un aparato que te dice vos sos negro o villero, no sé qué, no servís, no te vas a mantener en la zona del no ser, pero sobrevivió no solo peronismo, de la izquierda misma, de gente que quiere discutir estos temas, que admite su privilegio y celebro que eso exista. O sea, no creo que Argentina se transforme algún día tipo en una cosa como Brasil y la cuestión religiosa. Y eso es porque va a haber mucha gente que va a hacer fuerza y va a convencer a su familia, a su hermano, hermana, amigo, de no vayamos para ahí. No sé, yo soy ultra ateo en ese sentido, digo, después cada uno que crea lo que quiera, de ahí a que ese fundamentalismo se transforme en una estructura de gobierno como en Brasil o como está metida la religión en otros países. En Argentina está también, pero por lo menos se discuten muchos temas en materia civil que no es menor que se debatan. Sería peor que ni existiera el debate. Sí, totalmente. Totalmente. Es complejo. Digo, como todo. Eterno. Bueno, sí, es complejo, pero creo que el estar ya acá, hablando de estos temas, abre la puerta de esto que hablamos, de estas nuevas generaciones que vienen con un cambio de paradigma también, ¿no? O sea, claramente también no tenemos que dejar de lado, ¿no?, este contexto y este cambio de paradigma también con respecto a estas estructuras que nos atraviesan, nos forman y nos marcan, y que hoy tener los espacios, lograr la difusión de eso, ¿no?, como creo que hoy por hoy también las redes sociales, los medios,
Internet habilita también un montón a que las representaciones de las que tanto hablamos... Alimentos de blancos en Internet, ¿no? O quizás creo que sí. También, sí, esa es otra charla. Hay que revisarla, pero yo con eso, y quizás como siguiendo en el tema, ¿no? Viste que está la frase común de que no se puede desarmar el sistema de la casa con las herramientas del amo. Y creo que, digo, hay una cuestión de supervivencia de saber utilizar múltiples herramientas donde nosotros no nos podemos poner tan éticos y morales. Y es como, traigo la analogía de la señora que vende pan en el barrio que te usa 1 kilo de harina y como sea te lo hace. Y va para el ataque, para otro lado, porque hay que sobrevivir, básicamente. Y sobrevivir no nos deja lugar para pensar tanto tiempo si es ético o no es ético. Aparte, el tema moral y ético es bastante de la clase media, no digo poner en el contexto. Las bajadas éticas y morales pertenecen a un lugar. Somos los inmorales de alguna otra manera, ¿no? También hay una construcción de somos los inmorales. Cuestionados moralmente, puede ser. Cuestionados moralmente todo el tiempo. Pero bienvenido sea. Sí. Yo voy a trabajar por ser inmoral. Donde no lo sea, me habré transformado en algo que quien me vea por ahí que me aniquile si no soy inmoral. Bueno, lo estamos anotando. Sí. Bueno, creo que bastante hemos hablado, compartido perspectivas, pensamientos. Creo que está bueno también encontrarnos en distintos pensares desde distintos lugares que cada uno de los tres habita. La idea no es llegar a un punto en común, sino como abrir un montón de puertas, ¿no? Esto hablando de encontrando puntos comunes también. Hablando de puertas de cristal, puertas de metal, ¿no? Que sí se llamó nuestro conversatorio hoy. Me parece súper interesante la posibilidad de que podamos abrir más puertas en ese sentido. Sí, no sé si el punto en común tiene que estar desde nosotros, pero por lo menos hay que apuntar a puertas en común. Por inercia. Claro, por inercia el punto en común que se encuentra por inercia, que uno no lo espera. Ese es el mejor. Así que bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Hermosa charla. Hermosa, un gustazo, en serio. Igualmente. De corazón.